Bien, buenas noches, hola a toda la audiencia. El día de hoy vamos a revisar pruebas y ajustes del sistema eléctrico y también electrónico de un cargador frontal. Vamos a ver aspectos fundamentales, temas de operación de sistemas, pruebas, ajustes, metodología de diagnóstico y todo lo que se debe tomar en cuenta cuando estamos aplicando el diagnóstico en sistemas eléctricos y electrónicos también. Mi nombre es Jorge Iparraguirre, tengo años en lo que es equipo pesado, tanto en la parte de soporte a producto como también en el área de capacitación, en el área de planificación. La expectativa es poderles brindar en este seminario toda la información requerida para que ustedes puedan aplicar y continuar capacitándose para seguir desarrollándose profesionalmente, ¿no? Muy bien, los objetivos que tenemos en esta presentación son los siguientes, ¿no? Definir correctamente la función específica del dispositivo en el circuito o sistema eléctrico y o electrónico que posee la falla, ¿no? Para poder aplicar el diagnóstico, es importante conocer el funcionamiento, cómo opera el sistema, y de esta manera poder encontrar el camino a la solución, ¿no? Identificar y ubicar el dispositivo eléctrico y electrónico que falla en el plano original y en el equipo pesado, en la maquinaria pesada. Es importante también manejar adecuadamente la información técnica. Ahí también vamos a aplicar un poco de gestión, de tal manera que podamos desarrollar de forma eficiente nuestra labor en el campo, ¿no? Efectuar pruebas de control y diagnóstico en base al principio de funcionamiento para evaluar el estado y condición de cada componente y dispositivo relacionado con la falla, ¿no? Aquí es importante enfocarnos a las pruebas necesarias que se van a hacer. Como ustedes tal vez comprenderán, cuando se aplica metodología de diagnóstico en sistemas eléctricos electrónicos, debemos ahorrar también tiempo, y de lo contrario, pues el cliente interno, ya sea interno o externo, lo tendremos también bastante preocupado porque ellos están esperando tener el equipo operativo también, ¿no? En el menor tiempo posible. Plantear alternativas de solución a las fallas evaluadas en cada sistema eléctrico y o electrónico. Bien, entonces estos son los objetivos que tenemos en esta presentación el día de hoy. Para poder cumplir con esto, nos vamos a centrar específicamente en una falla. Y de esta manera vamos a ir desarrollando, vamos a ir también respondiendo las consultas, explicando de acuerdo a las preguntas que ustedes tengan. Les vamos a agradecer que con toda confianza hagan sus preguntas, compartan sus dudas para poder aclarar lo mejor que se pueda. Y por otro lado, también recomendarles que continúen con la capacitación, continúen con la aplicación de temas técnicos y compartan sus conocimientos. De esta manera ustedes van a poder desarrollarse profesionalmente y van a tener una mejor red de contactos también.
Tenemos aquí algunas generalidades con este seminario, ¿no? Es importante evaluar por separado cada avería que sea suficientemente importante para necesitar una reparación o que afecte la operación de la unidad, ¿no? Bajo esta premisa, cuando nosotros estamos realizando una evaluación, tenemos que separar el sistema, separar en sí lo que estamos evaluando para no entrar en confusión, para no entrar tal vez en duplicar los esfuerzos y eso va a generar más tiempo y más espera por parte del cliente también, ¿no? Una avería no es solamente una pieza que se rompe, ¿no? Existen muchos tipos de averías en donde vamos a encontrar ahí tipos de desgastes, mal funcionamiento, etcétera, ¿no? Entonces, debemos tener un enfoque general de, de la avería en sí, ¿no? Una avería puede ser también un defecto que impide que una pieza funcione correctamente, ¿no? Si estamos hablando de tal vez de un switch, de un interruptor que tenga un corto a tierra, un corto de energía, esto podría generar que el sistema no funcione correctamente, ¿sí? No necesariamente va a dejar de funcionar. Puede funcionar, pero de manera incorrecta, ¿no? Al terminar la reparación, es importante que informe solamente acerca de la pieza que ha causado la avería y no de las piezas dañadas como consecuencia de la avería. Esto va a permitir que el cliente tenga claramente el problema o entienda correctamente el problema del sistema, de la falla, ¿no? Para no entrar en confusión también. Su responsabilidad más importante es determinar la pieza individual que ha causado la avería y no las piezas dañadas como resultado de la avería. Y he podido experimentar que en algunos casos se informa de los resultados de las fallas, ¿no? Y no se da la real importancia a la causa raíz en sí, ¿no? Entonces, en este punto, nosotros queremos aclarar que ustedes deben de darle el mayor peso en determinar más importancia, en otras palabras, en determinar la pieza individual que ha generado este problema o la avería en sí, ¿no? Muy bien, aquí tenemos un cargador frontal, ¿correcto? De esta marca, el modelo es un 924. También es importante indicar que esto es con fines instructivos. He tomado algunas vistas para hacer el seminario un poco más didáctico, para que se entienda mejor. Y la metodología, la forma, el camino que vamos a seguir, lo podemos también utilizar para otro tipo de marcas de equipos, ¿no? En este caso, este equipo no arranca, ¿sí? El cliente reporta que el equipo no funciona, no quiere arrancar, no se puede arrancar, trataron de arrancarlo y finalmente el cliente indica que el motor no está girando, ¿no? Aquí es necesario escuchar toda la información del cliente para poder seleccionar lo que nosotros vamos a utilizar en nuestro proceso de diagnóstico y evaluación de sistemas eléctricos y electrónicos, ¿no? Y en ese sentido, nosotros tal vez podemos obtener información relevante y también información que no va a ser de gran importancia, porque
como ustedes comprenderán, en el trabajo hay empresas que trabajan en diferentes turnos y el cambio de operadores genera en algunos casos una buena comunicación entre los mismos, ¿no? Entonces, al reportar la falla podría perderse detalles importantes para poder llegar a la causa raíz. Pero sin embargo, es importante tenerlos para poder trabajarlos también ahí. Muy bien, una vez que ya hemos tenido toda la información respecto a la queja del cliente, a lo que nos ha informado el cliente, lo que vamos a hacer con este equipo es una inspección visual, ¿no? Aquí no vamos a desarmar, no vamos a robar, solamente tenemos que hacer la inspección visual al equipo, ¿no? Una inspección implica, pues, verificar cómo está el equipo, si encontramos por ahí indicios relevantes para poder utilizarlos de acuerdo a lo que el cliente nos ha reportado, ¿no? Vamos a ver por ahí de repente si hay algunas fugas o algo que no concuerde con el funcionamiento del equipo, ¿no? Muy bien, continuando con esto, vamos a confirmar si realmente el equipo no arranca, ¿no? En este punto, este cargador frontal, el cliente nos reportó que no está funcionando el motor, no arranca. Entonces nosotros lo que hacemos es darle arranque y efectivamente el motor no responde. Ni siquiera escuchamos que el arrancador trata de mover al motor, ¿no? Muy bien, nosotros hemos verificado aquí, de acuerdo a lo que nos ha indicado el cliente, y se confirma la falla, ¿no? Aquí, en algunos casos podría estar relacionado con un tema de operación. Es importante en este punto confirmar la falla para ver si no es un tema de operación o de repente otro motivo, ¿no? Para esta falla se confirma que el tema de operación no tiene nada que ver con el problema que nos está reportando el cliente, ¿no? Y continuando con nuestro proceso, una vez que ya se ha confirmado que el cargador no arranca, no se mueve el motor, nosotros empezamos a analizar las causas probables que podría generar este tipo de efecto en el cargador frontal, ¿no? Y aquí enumeramos algunas, ¿sí? Fíjense ustedes, estamos haciendo como una especie de brainstorm o una lluvia de ideas aquí que nos van a ayudar a acercarnos a la causa raíz, ¿no? ¿Por qué no puede girar un motor? ¿No? Por ejemplo, aquí citamos como ejemplo, yéndonos un poco al extremo, ¿no? El motor se rompió, el motor se amarró, el motor no gira, está trabado completamente. ¿Podría ser una causa? Sí, efectivamente podría ser, ¿no? ¿Ok? La tenemos que considerar, ¿no? Otra de las causas podría no existir el combustible, el nivel de combustible suficiente, está sin combustible el equipo. Otra de las causas, podría existir fugas también, ¿sí? Fugas en el sistema de combustible. Esto
hace que no le llegue el combustible al motor y en ese sentido, pues, el equipo no va a arrancar. Pero nosotros hemos confirmado que ni siquiera el motor gira. Entonces, de acuerdo a lo que estamos encontrando y de acuerdo a nuestras causas probables, nosotros seguimos verificando, ¿no? Otra de las causas probables podría ser que el master switch o el interruptor general del equipo no ha sido activado, ¿sí? Está como en circuito abierto o de repente hay un problema en el master switch y eso hace que el equipo pues no funcione, ¿no? Pero en este caso se ha comprobado que el equipo ni siquiera, en el equipo ni siquiera trabaja el arrancador. Muy bien, nosotros seguimos analizando, estamos enumerando más causas. Otra de las causas podría ser la batería. El sistema de los cables o el sistema eléctrico en la batería tiene problemas, corrosión. Podría ser la que más se acerca es este punto, ¿no? El tema de la batería. Y nosotros podríamos enumerar más causas, ¿no? No olvidemos que esto va a estar de acuerdo a lo que nosotros hemos visualizado, ¿no? No olvidar que el tema de visualizar, cuando hablo del paso de visualizar el equipo, no estamos desarmando nada. Porque se han presentado casos en donde el cliente reporta una falla, el técnico va y empieza a desarmar, ¿correcto? Y en el proceso de desarmado se da cuenta pues que la evaluación o no ha tomado el camino adecuado, porque tal vez no era una falla técnica, era una falla de operación, era otro tipo de falla, que no era necesario desarmar, pero ya invirtió tiempo en el desarmado, ya invirtió tiempo en, en evaluar lo que ha estado, o en inspeccionar con instrumentos, etcétera, ¿no? Muy bien. Regresando a nuestra falla que tenemos aquí, este cargador pues no está girando el motor. Seguidamente, ya que hemos enumerado las causas probables, nosotros vamos a continuar en este caso con la evaluación con los instrumentos, ¿no? Aquí vamos a verificar si el cargador, los niveles del cargador frontal. Vamos a verificar, vale decir, aceites. Vamos a verificar con instrumentos el estado de la batería, ¿sí? Vamos a ver si de repente tiene el voltaje adecuado. Si tiene bajo voltaje, vamos a verificar cómo están los cables, si hay corrosión, si de repente tal vez si no tiene el voltaje adecuado, exista un circuito, circuito abierto ahí. Y además vamos a utilizar para este equipo el escáner que nos va a permitir saber cómo está el sistema electrónico también del equipo. Muy bien, nosotros en este punto tenemos que utilizar todos los instrumentos de evaluación necesarios, relacionados con las causas probables que estamos evaluando en este cargador frontal, ¿no? Es importante aquí también confirmar si hay indicios de repente de alta temperatura, de repente de cables que han sido, que ha existido un cortocircuitos, y tomarlos en cuenta también, ¿no? Entonces, encontramos que la batería no tiene el voltaje adecuado, ¿sí? Comprobamos en este caso si son baterías convencionales o son baterías de libre mantenimiento, ¿sí?
No olvidemos que cuando son materias convencionales, la evaluación, la inspección es diferente, ¿sí? En este caso, trabaja con baterías de libre mantenimiento, no es posible comprobar la densidad específica del electrolito, puesto que estas baterías de libre mantenimiento no tienen tapones. No es posible en este caso utilizar un hidrómetro para medir la densidad del electrolito. Podemos utilizar un voltímetro digital para comprobar el voltaje, ¿no? Vamos a configurar a 20 voltios el multímetro y debemos encontrar un valor mayor de 12.40 voltios. Aquí es importante también citar que cuando vamos a brindar ayuda a una batería que está con bajo voltaje y queremos utilizar otra batería, es bastante común lo que se hace en campo, tenemos que configurar nuestro sistema en paralelo, ¿no? Pero en este caso estamos utilizando un equipo, un cargador de baterías que nos permite, además de cargar la batería, comprobar el estado de la batería, ¿no? Muchos de ustedes utilizan también este tipo de herramientas que es de gran ayuda para poder determinar el estado de la batería, ¿no? Porque como ustedes sabrán, podemos tener el voltaje adecuado, pero si la batería no está en buen estado, pues rápidamente va a perder el voltaje que que estamos encontrando ahí con el multímetro. Bien, en este caso se comprueba pues que el equipo no tiene carga, se procede a cargar la batería y una vez que ya tenemos el voltaje adecuado en la batería, nosotros le vamos a dar arranque al equipo, ¿no? Se confirma también que los cables no hay indicios de cortocircuito o de circuitos abiertos. Y ahora sí, nosotros podemos confirmar que el motor está girando, ¿no? Ya se ha verificado anteriormente los niveles y él no enciende. Ya tenemos voltaje, pero no enciende, ¿no? En este punto ya se confirma también que el cliente ha tratado de arrancarlo, la falla apareció de un momento a otro, indicó esto, de un día para otro el cargador ya no funciona, entonces nosotros seguimos verificando, ¿no? Como ya se ha verificado con el escáner en este equipo, se confirma pues que en la pantalla de diagnósticos activos tenemos ahí un código de diagnóstico, ¿sí? He puesto esta presentación con fines didácticos. Obviamente que estamos considerando al cargador, pero solamente para fines didácticos he puesto esta vista de aquí para poder entender, ¿no? Si estamos utilizando el escáner y estamos escaneando, estamos verificando al cargador, vamos a ver exactamente la información del cargador. Pero en este caso nos abocamos a esta vista para fines didácticos, ¿no? Lo que vamos a encontrar ahí es un código de diagnóstico activo, MIT 081, un SIT 190 y un FMI 08, ¿no? A modo de recordar, cuando hablamos del MIT, nos estamos refiriendo al módulo, a la computadora del equipo. Si en este caso este fabricante está identificando la computadora de este equipo con el código 081, cuando hablamos de código SIT, nos referimos al componente en sí. El componente es 190, el código de este componente es 190,
y el FMI es el tipo de falla, ¿no? El código para el tipo de falla es el 08. Muy bien, este fabricante tiene la información bastante ordenada también. Nosotros cuando revisamos la información técnica podremos encontrar toda la descripción de estos códigos, podremos encontrar el detalle para poder continuar también con nuestra evaluación. Perfecto, entonces aquí hemos solucionado hasta este punto la batería. Se ha confirmado que los cables están bien. Estamos ahora avanzando en el tema de la parte electrónica, ¿ya? Y encontramos que ahí tenemos un problema con el Engine Timing Calibration, que vendría a ser el sensor de velocidad de motor, ¿no? Lo que también lo conocemos como el Speed Engine. Bien, entonces vamos a la información técnica y verificamos aquí que el código MIT 81 nos indica que es el Transmission Control o la computadora de la transmisión. Sí, efectivamente, en este equipo, este código está identificando a la computadora de la transmisión. Y cuando verificamos el código SIT, podemos confirmar que es el Engine Speed Sensor o el sensor de velocidad de motor, ¿sí? Código 190. Estos códigos, aquí es importante aclarar que cada fabricante le va a dar una codificación. En algunos casos vamos a encontrar con diferente descripción. Por ejemplo, hay fabricantes que no lo llaman código SID, le pueden llamar con otro nombre, pero cuando nosotros lo analizamos es básicamente los códigos de los componentes, ¿no? Podemos encontrar fabricantes que tal vez no lo llaman códigos o no lo llaman MIT, pero lo llaman de repente módulos, ¿sí? Y confirmamos que prácticamente es lo mismo, ¿no? Ahora, en este caso, este fabricante ha codificado todos sus módulos y también sus componentes. Entonces, esto de aquí son códigos estándar que utiliza ese fabricante. Si es el mismo fabricante, encontraremos en otro modelo de máquina el mismo Transmission Control con este código 81. Pero obviamente es otro modelo, ¿no? Encontraremos también en otro modelo de máquina el código 190 referente a lo que es el Engine Speed Sensor. ¿Correcto? Cabe recalcar que ustedes tienen que manejar correctamente la gestión de información técnica. De lo contrario, poder realizar su trabajo va a ser un poquito duro. Por eso es importante saber los medios de donde ustedes van a poder obtener la información técnica. Ok, entonces aquí hemos confirmado con los códigos MIT, el código SIT, y estamos confirmando aquí el código FMI que nos apareció en la pantalla de código de diagnósticos activos. ¿Ok? El código FMI nos hace referencia a una frecuencia anormal, fuera de rango. Eso es lo que nos indica, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a tener un mensaje en el sistema de monitoreo del equipo. No olvidemos que el sistema de monitoreo va a trabajar con todas las computadoras del equipo, ¿no? Si el equipo tiene 3, 4, 5, toda la información aparecerá en el sistema de monitoreo. ¿Sí? Perfecto. Cuando hablamos de código de diagnóstico activo, nos estamos refiriendo a fallas eléctricas que tiene el sistema electrónico.
Olvidemos eso, no nos confundamos. Una cosa son códigos de diagnóstico activo y cuando hablamos de códigos de eventos, no nos estamos refiriendo a fallas. Nos estamos refiriendo a valores fuera del rango normal de operación. Pero en este caso tenemos una falla eléctrica. Tenemos un código de diagnóstico activo. Ya hemos identificado el código SID, el código MIT y el código FMI. Ya se ha comprobado, ya nos estamos acercando de manera directa al problema que tiene este cargador frontal. Estar bien familiarizado con la información es de gran ayuda también. Y para este caso, nosotros tenemos que trabajar con los esquemas eléctricos. ¿Sí? Aquí encontraremos todo lo necesario para poder ahondar en el problema, ¿no? Tenemos información como, por ejemplo, valores de especificación de los sistemas o de los componentes del sistema eléctrico electrónico. Tenemos también información de la ubicación de los componentes. ¿Okay? Muy bien. En este caso, el Sensor Engine Speed lo ubicamos en el esquema en el cuadrante F15 y en la ubicación 27. Como lo hemos visto anteriormente en la primera página de este schematic, la ubicación 27 lo tenemos aquí. Esta es una vista frontal y esta es una vista lateral. Entonces ya estamos ubicando en dónde se encuentra este Engine Speed Sensor. ¿Sí? Ya está comprobado. Una vez que nosotros ya hemos identificado la ubicación de este componente, ¿sí? Podremos visualizar, podemos confirmar cuál es el estado para ver si encontramos indicios de repente de cables rotos o averías que tiene el componente, ¿no? Entonces, tenemos aquí el Engine Speed Sensor, la ubicación en el plano y la ubicación en la máquina también. Y así como este componente, para este fabricante tenemos la ubicación de otros componentes. Muy bien, nos vamos al plano ahora. Y en el plano, fíjense ustedes, tenemos aquí ya el Engine Speed Sensor con el número de parte inclusive, ¿no? Fíjense ustedes, este es un sensor inductivo pasivo, ¿sí? Es inductivo pasivo porque trabaja con dos cables. La tecnología, los fabricantes están apuntando actualmente a componentes más prácticos. Como ustedes saben, los motores antiguos eran grandes, la potencia era, comparado con los actuales, era menor, ¿sí? Pero esos motores ya son obsoletos, ¿no? La tecnología apunta a hacer todo de manera más práctico, a hacer componentes más pequeños y a tener más potencia, ¿no? Las presiones se incrementan, la velocidad de transmisión de datos también se incrementa, en el caso de sistemas electrónicos. En este caso, pues tenemos un sensor que tiene solamente dos cables, ¿no? Como ustedes comprenderán, este tipo de sensores también nos vamos a encontrar con tres cables, los Speed Sensor con tres cables. En algunos equipos también ustedes seguro lo están trabajando, pero ya en los últimos equipos todos los fabricantes están apuntando a sensores inductivos pasivos. Bien, aquí se confirma pues que este es uno de ellos, trabaja con una resistencia, trabaja con dos cables. Aquí tenemos información de este fabricante para poder ubicar
los cables de este sensor. Tenemos también aquí una clasificación de sensores. De acuerdo al tipo de señal que envía, vamos a clasificarlos en sensores análogos y digitales, ¿sí? Y los sensores análogos trabajan hasta con 5 voltios y los digitales tenemos de 8, 12 hasta 24 voltios también, ¿no? Pero es importante confirmar esta información con la información técnica de cada fabricante, ¿no? Y en este caso estamos analizando un sensor inductivo pasivo. Tenemos, de acuerdo también al suministro, se clasifican los sensores en activos y en pasivos, ¿no? Los activos son aquellos que reciben suministro externo. O sea, cuando tenemos sensores con 3 cables, uno de esos cables recibe energía del sensor de la computadora. En el caso de los sensores pasivos, funcionan por sí solos, ¿sí? Solamente tienen 2 cables. Y de acuerdo al parámetro que miden, vamos a tener sensores de frecuencia, sensores de presión, sensores de temperatura, de nivel y también sensores de posición. Fabricante encontraremos también otros tipos de sensores, ¿no? La tecnología, como ustedes saben, pues avanza constantemente, minuto a minuto, por eso es importante estar actualizándose, estar a la vanguardia para poder tener todos los recursos y de esta manera hacer un trabajo de calidad. En este caso, este sensor Speed Timing, ¿no? Los encontraremos en algunos equipos. Viene solo con un sensor, ¿sí? Fíjense, en este caso es un sensor con 3 cables, ¿no? Pero también tenemos sensores que prácticamente utilizan un sensor de respaldo, ¿no? Equipos que vienen con sensor de respaldo, ¿no? Como les comenté, esto de aquí vienen en otras máquinas. Nosotros hemos encontrado un sensor con 2 cables, es un sensor inductivo pasivo. Esto les he puesto a modo didáctico para poder recordar la clasificación de los sensores, ¿no? Entonces, la mayoría de aplicaciones solamente trae un sensor, ¿sí? En algunos casos en el eje levas, en otros casos trabajan a la altura del cigüeñal, ¿sí? Y para aplicaciones críticas encontraremos equipos con 2 sensores, ¿no? Un sensor primario y un sensor secundario, Speed and Timing, que es prácticamente el sensor de respaldo. Nosotros podemos utilizar un osciloscopio para poder ver la señal que envía el sensor a la computadora, ¿no? En este caso se ha comprobado que ese sensor envía la señal a la computadora de la transmisión, ¿sí? El tipo de señal que está enviando es una señal análoga. Generalmente nosotros podemos verificar esto también, podemos utilizar un multímetro digital para poder realizar estas pruebas en campo, ¿no? Hay multímetros que inclusive tienen la característica de mostrar esta gráfica, mostrar el osciloscopio para poder nosotros ver la señal, ¿no? Muy bien. Aquí también hemos colocado a modo didáctico para hacerlo más digerible la información, cuál es la lógica que utilizan estos sensores, ¿no? Fíjense ustedes, si estamos hablando de un sensor de 5 voltios, ese sensor tiene un rango de operación normal. De 0.2 a 4.2 es su rango de operación, ¿no? Fíjense ustedes, cuando estamos en el rango de 0.2 a 2.8, tendremos un modo frío de operación. Esto hace que la computadora controle al sistema. Ya estamos hablando, por ejemplo, del motor, de la transmisión, si el equipo tiene
si el tren de potencia es controlado por una computadora, también va a aplicarse la misma lógica, ¿no? Cuando el sensor está enviando a la computadora señales dentro de un rango de 2.8 y 4.2, va a estar en un modo de operación normal, temperatura de trabajo, ¿no? ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, el sensor envía valores que están dentro de 0 a 0.2 o sobre los 4.8 voltios? ¿Sí? Esto el sistema lo va a clasificar como fallas eléctricas, ¿sí? Valores, valores que están fuera del rango de operación de los sensores, ¿sí? Operación de los sensores. Y cuando este sensor que está trabajando, por ejemplo, en este caso con 5 voltios, ¿sí? Cuando envía valores entre 4.2 y 4.8, estamos hablando de los login event o los warning, lo que conocemos como códigos de evento que no son fallas eléctricas. No son fallas eléctricas. No se confundan. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de códigos de diagnóstico, como en el caso de este cargador, estamos hablando de fallas eléctricas. Muy bien, entonces como ya hemos recordado la lógica de los sensores, nosotros continuamos con nuestro diagnóstico. La operación de los sensores puede verse afectada por los siguientes casos. Para nuestro ejemplo, estamos considerando un sensor, en este caso un sensor activo, 3 cables, ¿sí? ¿Cuándo se va a ver afectado? Cuando tenemos un circuito abierto, por ejemplo. Se hace un mantenimiento del equipo, no colocamos los clamps, los seguros, al harness, al cableado del equipo correctamente, y en funcionamiento la vibración va a hacer que estos cables empiecen a rozar, empiecen a cortarse. Entonces, con las horas de operación, los cables obviamente se van a ver afectados, se van a romper, ¿no? Cuando tenemos esa condición, lo vamos a conocer como un circuito abierto. Y eso nos va a generar una falla eléctrica y el sistema lo va a identificar como un código de diagnóstico activo. Y va a ser activo mientras no se repare ese cable que está roto, ¿no? También tenemos otra condición que nos genera una falla eléctrica cuando dos cables hacen contacto. Puede ser un cable C y un cable B con un cable A, un cable A con un cable C, etc. Esta condición nos genera también un código de diagnóstico activo. Y finalmente, cuando tenemos un problema en la computadora. Cuando la computadora internamente presenta ya sea un circuito abierto o un cortocircuito, entonces en el sistema aparecerá el código de diagnóstico activo, ¿sí? Cabe recalcar que es activo porque es una falla eléctrica que está presente. Mientras no se repare, seguirá estando como código activo. Muy bien, perfecto. Para nuestro cargador que no da el arranque, de acuerdo a la información técnica, nosotros hemos confirmado que estos dos cables van a ir a la computadora de la transmisión, y fíjense ustedes, este cable va a estar localizado en el pin número 2 y el otro cable va a trabajar con el pin número 6. ¿Correcto? Tenemos aquí el Engine Speed Sensor y tenemos aquí la computadora. Esto es un resumen. Lo que han visto anteriormente en el esquema eléctrico es toda la información completa, ¿no? Aquí se ha resumido. Es como que hemos sacado este sensor y la computadora con la que trabaja y simplemente lo hemos unido directamente para poder entender bien y verlo de manera clara, ¿no? Información de este fabricante en el plano. También tenemos aquí toda la información
estos códigos, que significa, por ejemplo, el BK me indica que es el color, el YL me indica que es el color, el número 18 me indica que es la clasificación AWG American Wire, que es relacionado con el diámetro del cable, ¿sí? Cabe recalcar también que los colores del cable que encontramos en el esquema eléctrico no significa que son los colores que vamos a ver en físico, en el equipo pesado, ¿sí? Los colores que vemos en los esquemas eléctricos para este fabricante, ¿sí? Tenemos que revisar la nomenclatura, la información que tiene el esquema eléctrico para confirmar de qué se tratan esos colores. Nos hablan, por ejemplo, de circuitos energizados cuando la llave está apagada, circuitos energizados cuando la llave recién está activada, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces tenemos ahí los dos cables y aquí aplicamos ya nuestros pasos para el diagnóstico, ¿no? El código de diagnóstico aparece cuando la computadora lee una señal del sensor de velocidad del motor y determina que la señal es errática, intermitente o incorrecta, como ya anteriormente se había confirmado en la información técnica. Lo que vamos a hacer en primer lugar es verificar el sensor, ¿sí? O sea, vamos a verificar esto. Este es el sensor. Muy bien, ¿qué hacemos? Desenergizamos el equipo, ¿de acuerdo? La llave de contacto está desenergizada. Removemos el sensor y verificamos si tiene contaminación, si está sucio. Muchas veces, cuando este sensor tiene contaminación en la punta, ¿sí? Se presenta este tipo de fallas eléctricas, ¿no? Instalar el sensor correctamente y una vez que ya lo hemos limpiado, una vez que se ha confirmado que no hay contaminación o si hay contaminación, se saca toda esta contaminación y se realiza el procedimiento de ajuste del sensor, que más adelante también lo voy a explicar, ¿no? Vamos a confirmar si aún tiene el código de diagnóstico. Si en este caso se verifica y aún presente este código de diagnóstico, se ha limpiado el sensor, no se ha encontrado completamente contaminado, pero el código aún persiste y el motor no arranca, ¿no? Si es que la contaminación es el problema, una vez que se ha corregido, este código de diagnóstico activo pasa a ser un código de diagnóstico registrado, ¿no? Se va a realizar la calibración del sensor y el equipo puede trabajar normal, ¿no? Ese código ya pasaría a ser un código registrado. Muy bien, pero en este caso el problema persiste, ¿no? Vamos al segundo paso ahora. Vamos a verificar la resistencia del sensor. Vale decir, vamos a medir en estos puntos. Fíjense ustedes, 1 y 2. Vamos a ver cuánto es la resistencia de este sensor. Vamos a poner la llave en posición de apagado, o sea, desenergizado. Desconectamos el sensor del harness o del mazo de cables y vamos a medir la resistencia, que debería estar entre 100 y 500 ohms. Configuramos nuestro multímetro para medir resistencia y verificamos. Desconectando el sensor, conectamos el multímetro y verificamos. Si la resistencia del sensor no se encuentra entre el valor de las especificaciones, cambiar el sensor. Claro, si nosotros no encontramos el valor necesario, entonces estamos confirmando que el sensor es el problema, ¿no? En este caso se cambiaría el sensor, ¿sí? Si es que es así, y se procede con la calibración y verificar que ya se corrigió el problema. Pero para nuestro ejemplo hemos encontrado, para este caso hemos encontrado valores que estaban dentro de las especificaciones. Muy bien, nosotros
seguimos verificando, seguimos comprobando qué es lo que ocurre con este equipo, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es verificar el cableado del sensor. Regresamos al resumen, al diagrama de resumen que tenemos aquí. Fíjense, hemos verificado esto de aquí. Ahora vamos a verificar todo esto de acá. ¿Sí? Todo esto lo vamos a verificar. ¿Sí? Porque de aquí, para el sensor, para el lado del sensor, no tenemos problema alguno. Todo está dentro de lo normal, ¿no? Estamos aquí en este tercer paso, verificando el cableado del sensor. Desconectamos el sensor del mazo de cables, ¿sí? Desconectamos el cableado LCM y vamos a medir la resistencia entre los contactos, ¿sí? La resistencia debe estar entre 100 y 500 ohm. Si la resistencia medida no está entre las especificaciones, tenemos que reemplazar el cable y sincronizar el sensor. Nosotros podemos, ¿sí? Nosotros podemos verificar tanto la parte del harness que va desde el sensor hasta la computadora. Voy a regresar para ver nuevamente el diagrama anterior. Fíjense, nosotros podemos verificar desde este punto hacia la computadora. Podemos ver la resistencia de todo este harness y también podemos ver la resistencia de estos dos pines también en la computadora. Estamos evaluando ahora esta parte del mazo de cables, ¿sí? Entonces, si la resistencia medida no está dentro de las especificaciones, reemplazar el cableado y se procede con la sincronización. Y finalmente, verificamos el código, verificamos si el código aún sigue activo, ¿no? Desconectamos los cables del sensor, limpiamos los contactos, conectamos los cables, ponemos la llave en la posición activado, confirmamos si el código de diagnóstico aún está activo mediante el sistema de monitoreo de la máquina, ¿no? Entonces, para este ejemplo, miren, se verificó todo este cableado, se desconectó este cableado desde el harness de la computadora y se verificó también la resistencia en la computadora, y aquí se pudo comprobar que de acuerdo a las especificaciones no estaba dentro de lo que manda el fabricante. Entonces, en este caso, el problema no fue la computadora, ¿no? ¿Por qué fallan las computadoras? Generalmente, cuando tenemos malas pautas de mantenimiento, lavamos al equipo, no protegemos, le metemos mucha presión de agua, entran contaminantes y esto se va a convertir ya en corrosión, ¿correcto? Entonces, hay que tener bastante cuidado también cuando estamos aplicando pautas de mantenimiento. Es importante lavar las máquinas para prevenir este tipo de fallas también, pero tenemos que tener bastante cuidado con los componentes eléctricos y electrónicos, ¿no? Entonces, si el código aún está activo, reemplazar la computadora de la máquina. En este caso, se tiene que reemplazar esa computadora. Las computadoras no se reparan, no se reparan. En lo que es equipo pesado, es más costoso reparar una computadora que cambiar la computadora, ¿no? Tal vez algunos de ustedes han reparado computadoras, yo también lo he visto, pero el punto es que no es seguro, no es seguro. Si en equipo pesado falla una computadora que ha sido reparada, sale más costoso para el equipo sacarlo de la línea de producción, volver a reparar la computadora o pedir la computadora, muchas veces no está disponible. Por ese motivo es mejor reemplazar la computadora, ¿sí? Una vez que ya se comprueba que el código no está activo, se procede con la sincronización del sensor, ¿sí? Fíjense ustedes, este sensor inductivo pasivo trabaja
con este engranaje, se va a alinear el agujero con el diente del engranaje, se ajusta el sensor con la mano hasta que haga contacto con el diente, de ahí vamos a aflojar 180 grados y esto nos va a permitir que este gap esté entre, mejor dicho, quede en 28 milésimos de pulgada, ¿de acuerdo? Tiene que ser la medida adecuada, ni más ni menos. Vamos a ajustar esta contraterca a 18 más o menos 4 libras. Asegurarnos que esto quede ajustado para que este sensor trabaje correctamente, ¿no? Y cuando estamos ajustando aquí, debemos de asegurarnos que este sensor no está girando, porque como ustedes lo pueden ver aquí, si esto gira, el valor de este gap se va a perder. ¿De acuerdo? Entonces, es importante fijar esto y ajustar esta contratuerca. Muy bien, entonces aquí lo que se ha hecho es, se ha cambiado la computadora, se ha comprobado que la computadora es el problema y se ha procedido con la corrección de la misma. Al terminar la reparación, es importante que se informe solamente acerca de la pieza que ha causado la avería y no de las piezas dañadas como consecuencia de la avería, ¿no? O sea, directamente tenemos que reportar cuál fue la causa raíz. Su responsabilidad más importante es determinar la pieza individual que ha causado la avería y no las piezas dañadas como resultado de la avería. Claro, en este caso, la batería no tenía el voltaje adecuado, ya que han continuado dándole arranque. Por suerte no se ha dañado otro componente del cargador frontal. Se bajó la batería y el equipo ya no dio más. He visto casos, he estado en casos también en donde el cliente, por tratar de salir de la falla, por tratar de encontrar la solución, y al no tener la capacitación adecuada, daña componentes, ¿no? Al final, el costo de reparación es más elevado también, ¿no? Si se están reparando dos averías independientes, es importante informar cada una de ellas como si fuera una avería individual aislada, para que el cliente tenga la información totalmente directa y clara, ¿no? Después de preparar el informe, pida a alguien con experiencia en estos informes que lo compruebe para ver si hay duplicidades, ¿no? Si hay duplicaciones, errores o inclusión incorrecta de daños como resultado de la avería. Y aquí es importante también recalcar que un trabajo en equipo es mejor que trabajar de manera individual, ¿no? Nosotros recomendamos que ustedes siempre tengan un equipo confiable de colegas, de técnicos, que les permita mejorar siempre también sus informes técnicos, ¿no? Para poder afianzar a su cliente y de esta manera siempre aportar de manera positiva en el trabajo. Bien, hasta aquí preguntas, algunas dudas al respecto. Estamos prestos a poder aclarar, a poder informar todo lo referente al seminario que se ha podido, que se ha dado el día de hoy. No sé si hay por ahí preguntas, alguna duda. Vamos a esperar aquí unos segundos para poder aclarar tal vez, o si hay preguntas. Les agradecemos también la participación. Les invocamos a que continúen capacitándose,
Es importante estar en contacto para poder seguir desarrollando en equipo la parte técnica. Nosotros estamos prestos a poder brindar toda la información, todo el apoyo necesario. Y por otro lado, es importante que ustedes puedan aplicar todo lo que están aprendiendo en, en su trabajo. No solamente se queden con la teoría, ¿no? Tienen que comprobarlo, tienen que verificar, tienen que preguntar, tienen que mejorar, ¿no? Ustedes tienen que ser el factor de cambio siempre en su ámbito laboral, en su ámbito, y por qué no, en su vida en general también. Muy bien, les agradecemos a todos. Les deseo una feliz noche y muchos éxitos. Muchas gracias.